¿Cómo definiría el filósofo Hegel al presidente argentino Javier Milei? Hola, bienvenidos y como siempre, gracias por acompañarnos. Ya les explico. Hegel fue un muy complejo y aún hoy controvertido filósofo alemán. Muerto hace 200 años, aún se discuten sus ideas y se lo intenta interpretar. Y seguramente de Milei diría que Javier Milei es un hijo de su tiempo, ¿no? Hegel usaba el término Zeitgeist, la palabra alemana, que significa algo así como el espíritu de una época, el signo de los tiempos, el ambiente predominante, ¿no? Hoy se lo llama eso, en el análisis político, en la sociología, el clima de época, ¿no? El clima de época es el ambiente, la atmósfera, la corriente predominante en el plano colectivo que de algún modo organiza una época, ¿no? Y hay líderes que conectan con aspiraciones colectivas o a la inversa, aspiraciones colectivas que encuentran un líder, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que viene primero? Si las aspiraciones de la gente o el líder se entremezclan, ¿no es cierto? Y esas fusiones suelen ser muy potentes, ¿no? E influyen en muchos ámbitos, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, otro día si quieren lo charlamos, si hubiera existido Beethoven sin la Revolución Francesa, ¿no es cierto? O sin Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque claro, cuando ocurre cuando predomina, digamos, un clima de época tan marcado como aquel, por ejemplo, eso influye en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no es cierto? En la política, en la filosofía, en el arte, en la música, ¿no? Y Beethoven fue un hijo de la Revolución Francesa, como Milei es un hijo de su época, según Hegel, ¿no es cierto? O como diría Hegel, ¿no? Bueno, yo me preguntaba entonces, ¿cómo conectan los presidentes argentinos desde la restauración democrática, digamos, de Alfonsín a Milei, con sus respectivos climas de época, ¿no? Se me ocurrió pensar en 8 presidentes, ¿no? Vamos a excluir de esto a la transición que ocurrió con Duhalde y demás, que no cuenta para esta conjetura, ¿no es cierto? Y me parece que hay 5 y 3, ¿no? Hay 5 presidentes que de un modo u otro conectaron con el clima de época y 3 que no. Raúl Alfonsín, por ejemplo, conectó, obviamente, con la restauración democrática en toda la región. De hecho, casi no sé si lo la lideró, pero poco menos, ¿no es cierto? Y de hecho su legado está conectado con esta noción de la restauración democrática, ¿no es cierto? Había un clima de época que conectó con ese líder, con el doctor Raúl Alfonsín. Lo propio ocurrió con Menem, ¿no? Menem enganchó una época, digamos, privatista, ¿no es cierto? Que es una ola a la que él se subió, ¿no es cierto? Para muchos fue llamada el Consenso de Washington, bueno, es una cosa secundaria, ¿no es cierto? Pero ambos conectaron con el clima de su época, ¿no? Alfonsín con la democracia, Menem con la economía, ¿no es cierto? Bueno, Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, conectó con el clima de época, esto es, el precio de los commodities, la soja que volaba y el ambiente bolivariano, ¿no es cierto?, dictado por el presidente Chávez de Venezuela en aquella época, y conectó a una serie de líderes en la región, ¿no es cierto? Lula, Morales, Chávez, Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, y Cristina Kirchner, de algún modo, heredó, si se quiere, ese clima de época que usufructuó el presidente Kirchner, ¿no? Acá tenemos 4 presidentes argentinos que surfearon, digamos, con éxito, éxito político, por lo menos electoral y demás, en su época, en su atmósfera, ¿no? En el ambiente que organizaba la política en aquellos momentos. Alfonsín con la democracia, Menem con la economía y los Kirchner con los precios de los commodities, y el despilfarro, por supuesto, ocurrió al mismo tiempo, y esa era bolivariana, tan populista, digamos, en la región. Y fíjense ustedes que los presidentes de la Rúa, Macri y Alberto Fernández, no conectaron con nada. Es decir, es como que tuvieron una desconexión con la época. No significaron mucho para la Argentina, y es eventualmente una coincidencia el hecho de que no conectaran, una coincidencia relevante, que no conectaran con ninguna atmósfera. ¿Qué significaba de la Rúa, no es cierto? ¿O qué significó Macri? ¿O qué significó Alberto Fernández? Básicamente nada, si lo conectamos con la noción del clima de época. Bueno, Milei conecta, ¿no? Milei conecta con una atmósfera, con un ambiente que está organizando esta época y surfea
exitosamente, al menos por ahora, sobre esta época, ¿no? ¿Y cuál es el clima de época sobre el que surfea el presidente argentino Javier Milei? Bueno, la ira, ¿no? Básicamente, la ira está organizando la época en la Argentina y en gran parte del mundo, ¿no? Carlos Pañi había dicho en su momento que la ira se volvió un insumo de la política, ¿verdad? Y bueno, hoy en día es como que la ira, o la política, mejor dicho, es una manera de gestionar la ira, ¿no? Hay una sociedad que está enojada, una sociedad que post pandemia se enojó, en la Argentina y en gran parte del mundo, y la política consiste en gestionar esa ira, ese enojo, esa molestia, esa insatisfacción colectiva que hoy regula el comportamiento de las sociedades, ¿no es cierto? Yo les comenté el otro día, y vuelvo al tema, este reportaje tan genial hecho por el periodista Sebastián Capanari del diario La Nación, al presidente de la agencia de publicidad BBDO, el señor Carlos Pérez, ¿no? Que definió, como pocos, el clima de época, el clima que regula, que organiza esta época, ¿no? Él habló en ese reportaje que lo comentamos acá el otro día, de que está de moda ser un villano, polemista, un pendenciero, no importa si un político o una celebridad, ¿no? Y este señor Pérez habla del fenómeno global de la polarización, que está muy acentuado, por supuesto, hace mucho tiempo. Habla de lo pasional, de lo provocativo, de lo rupturista. Hoy el auténtico es el que lleva puesto al statu quo, el que pierde los estribos, ¿no? El que se enoja, y habla de la lógica conflictiva, la lógica del prepoteo, y aquel que tiene buenas formas y tiene un don de gente, hoy probablemente se ha visto como una persona inauténtica o poco genuina. Vieron que Miretti todo el tiempo menciona que los moderados son unos tibios, que hay que eliminarlos, qué sé yo, ¿no? O sea que este hombre, el señor Carlos Pérez, ha definido muy bien, ¿no es cierto?, el clima de época, ¿no? Esta guerra de facciones, esta cuestión tan pendenciera de insultar, eso funciona, ¿no es cierto? Muy bien. Y Milei surfea, vuelvo con el término, en este clima de época, bueno, lo maneja bastante bien, ¿no es cierto? Aún siendo que su autenticidad puede ser un poco inauténtica, ¿no? Por ahí la exagera, ¿no es cierto? El otro día, por ejemplo, insultando a todo el periodismo argentino, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, atención porque surfear el clima de época se puede volver peligroso, ¿no? Y miremos algunos resultados. Por ejemplo, el doctor Alfonsín, que surfeó con mucho éxito esa época de restauración democrática en la región, se olvidó de la economía, ¿no? Y terminó complicado, hasta complicó su legado, si se quiere, como consecuencia de su poca visión en materia económica, ¿no es cierto? Menem, que surfeó con éxito esta época en los 90, digamos, el privatismo, la estabilidad económica, se olvidó de la transparencia, ¿no es cierto? Podemos hablar horas de esto, pero fíjense ustedes que inclusive Menem terminó afectando la idea del capitalismo como consecuencia de su falta de transparencia y de las cosas que pasaban a su alrededor, ¿no es cierto? Kirchner, bueno, surfió también con éxito su época bolivariana, pero se volvió un forajido, ¿no es cierto? Un tipo que perdió los estribos, ¿no? Y que, bueno, no hace falta que yo les explique lo que pasó con Kirchner, ¿no es cierto?, en materia de corrupción, ¿verdad? Y lo propio ocurrió con la señora Kirchner, ¿no?, que montada sobre la ola que había generado la época y su marido, el expresidente Kirchner, fue por todo, ¿no es cierto? Y al ir por todo, dejó a la Argentina hundida en la pobreza y en la inflación, ¿no es cierto? Milei se ha vuelto un agitador, ¿no es cierto? Y yo creo que en algún punto se ha vuelto un agitador irresponsable, ¿no? Con actitudes o violentas o que estimulan a la violencia, ¿no? Lo hemos visto claramente el sábado pasado en el acto de Parque Lezama y lo vimos también el domingo pasado cuando siguió con los términos hostiles hacia todo el mundo del sábado pasado. Lo del sábado debe ser un acto partidario, ¿no? Que si, bueno, estaba ahí en el partido, estaban sus militantes, ¿no? Pero el domingo siguió de largo, ¿no? Y siguió después también, ¿no es cierto?, insultando gente. Y atención, porque
violencia siempre empieza por las palabras, con la agitación de una turba, ¿no es cierto?, que grita enardecida ante los insultos de un jefe político, de un líder, y después terminan actuando, quién sabe, ¿no? Por eso me parece que el presidente Milei está cayendo en una actitud un poco peligrosa y pasándose de la raya, olvidando aspectos, como le pasó a Alfonsín con la economía, como le pasó a Menem con la transparencia y como le pasó a los Kirchner con casi todo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que podemos también incluir en jefes políticos que han surfeado el clima de época y que terminaron haciendo desastres, ¿no? Uno fue Trump, ¿no?, que también fue el hijo de su tiempo, ¿no?, como diría Hegel, ¿no? Interpretó una época en donde la gente estaba enojada y quería desglobalizar Estados Unidos, y terminó prácticamente enviando a una turba a tomar el Parlamento norteamericano, ¿no es cierto? Bueno, Boris Johnson, otro líder político que encarnó una época, un clima de época, un clima rupturista con Europa. Bueno, lo hizo y tuvo éxito y terminó finalmente hundiendo la economía británica en un desastre, ¿no es cierto? Y terminó generando la peor elección que tuvo su partido, el Partido Conservador Británico, en su historia, perdiendo contra los laboristas. Entonces, atención, porque Milei me parece que está surfeando en el clima de época, pero con actitudes peligrosas, desoyendo cosas e inspirando o generando comportamientos de carácter violento. Esto viene a coincidir también con algo que tiene que ver con el clima de época, porque si el sábado fue el lanzamiento de La Libertad Avanza y al mismo tiempo un lanzamiento, digamos, adelantado de la campaña electoral con el acto de Parque Lezama, esto viene a coincidir con otro lanzamiento político que ocurrió en las últimas horas, que es el de Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, que es visible que ha comenzado su campaña electoral con actos en La Matanza y demás, ¿no es cierto? El papel de ambos, de Milei y de Cristina Kirchner, ocupando la escena política casi por completo y dejando a los radicales, a Macri, al PRO y al peronismo, digamos, más republicano, si es que tal cosa existiera, ¿no es cierto?, en un segundo plano, y la escena empieza a configurarse alrededor, a organizarse alrededor de las figuras de Milei y de Cristina Kirchner, es lo que sugiere el momento, ¿no es cierto? Se está confirmando también, en este caso, un clima de época, ¿no?, que es el fin de la moderación, ¿no? Cristina Kirchner y Javier Milei, o a la inversa, Milei y Cristina Kirchner, conectan con la época, con el Zeitgeist, diría Hegel, con el signo de los tiempos, que es el fin de la moderación, ¿no es cierto? Vamos de vuelta a una confrontación política, a una organización política signada por el fanatismo, por la falta de mesura y por y por el fin de la moderación, ¿no es cierto? Ojalá no pase a mayores, ¿no? Pero me parece que ambos tienen actitudes de carácter peligroso, ¿no es cierto? Bueno, nada, es una conjetura. Seguimos mañana. Chao, chao. Gracias.